Teleamazonas presenta 24 horas con Belén Merizalde. Aquí empezamos, amigos. Desde este lunes regresan los cortes de luz a nivel nacional, esta vez con racionamientos que van de 2 a 4 horas dependiendo de cada cantón. Las pérdidas en el sector comercial causan ya preocupación. Más de 10 días han pasado desde que iniciaron los cortes de energía en Ecuador. Diferentes negocios, actividades comerciales y más se han visto afectadas con importantes pérdidas diarias. Según cifras del gobierno nacional, en los primeros 8 días de apagones, Ecuador perdió más de 570 millones de dólares, lo que se traduce en pérdidas diarias de más de 72 millones de dólares. Es decir, cada hora sin luz en Ecuador se estarían perdiendo más de 12 millones de dólares. Sentidas pérdidas para pequeños comerciantes. Hemos perdido casi el 50% de las ventas totales. Muy complicado, no puedo coger mucho producto porque en el tema de mariscos y eso se daña muy rápido. Ni a la mitad llegaríamos. Con esto de que ya no hay luz, imagínense, no podemos trabajar. ¿Qué vendo en 2 horas? En medio de una crisis energética en la que los cronogramas han sido variados y de a poco los horarios de cortes han ido reduciendo, tal como lo indicó el ministro de Energía Roberto Luque en días pasados. Pero tras un día sin desconexiones desde este lunes 29 de abril, los racionamientos de energía volverán. En el caso de las provincias operadas por la Corporación Nacional de Electricidad, CENEL, los cortes oscilan entre 2 y 4 horas. En el caso de Guayas y Los Ríos, por ejemplo, los cortes iniciarán desde las 0 horas y durarán de 2 a 3 horas. En Esmeraldas iniciarán a las 7 de la mañana y se extenderán, dependiendo del sector, hasta las 18 horas. En la Amazonía los cortes serán de 2 horas e iniciarán desde las 7 de la mañana en cantones como Lago Agrio, Francisco de Orellana, entre otros. En cambio, en el caso de Quito, los cortes serán de 3 horas 30 y empezarán desde las 7 horas y se extenderán hasta las 5 de la tarde. Reducción que para comerciantes es positiva. Porque ya es menos horas, o sea, son pocas las horas, entonces se pierde menos. Por lo menos los locales que están al frente, que son heladerías, da mucha pena porque imagínense, los helados se hacen agua. Para consultar la información exacta de horarios de cada cantón, podrá ingresar a energía-ecuador.com/, donde se especifica la programación de cortes energéticos. Y el ministro de Energía encargado, Roberto Luque, pidió la renuncia de funcionarios que laboran en Termogas Machala. Veamos por qué. Al epicentro de la ineficiencia energética. Así, con este tono, el ministro de Energía encargado, Roberto Luque, daba su diagnóstico del recorrido realizado junto al secretario de la Administración Pública, Arturo Félix, en Termogas Machala, en el Guapu, donde se expuso equipos paralizados de un contrato que se había terminado de manera unilateral en el 2015. Esta es una turbina de vapor que llega a generar 100 megas, si es que funcionan las otras 3 que están más atrás, que generan 65, 65 y 77 megavatios. Hoy solo opera una, de la cual se obtiene tan solo 42 megavatios por el suministro de gas natural del Campo Amistad. Pero no es lo único, también constató más pérdidas, que hace que esta central, con un potencial total de 480 megavatios, solo funcione en un 25%. Más allá tenemos espacio para 7 máquinas TM que cada una genera 20. Actualmente solo existen 4, de las cuales 3 están operativas. Y debido a esto, aquí la primera decisión tomada. Lo más importante ahorita que podemos hacer en esta planta a cortísimo plazo es comprar las máquinas TM y que funcionen a diésel. De igual forma, como parte de estos cambios para la mejora de esta central, también fijó su mirada sobre quienes han venido operándola y de ahí que pidió la renuncia del personal administrativo. Sabemos por experiencia de hace 10 días en que empezó esta crisis de que siempre hay elementos buenos y elementos malos. Pero Termogas Machala no solo estará bajo la lupa de Luque. Desde la Contraloría también se han anunciado irregularidades. Falta de importación de gas no permite funcionar al 100%, entonces no tenemos el gas suficiente, habría que importar el combustible. Asimismo, como parte de los informes diarios que el ministro encargado realiza, se informó que el déficit por día de energía se ha reducido. No obstante, aún no es suficiente para terminar con los cortes de electricidad, que se retomarán este 29 de abril. Justamente el Ministerio de Energía informó que este domingo se procedió a interconectar los sistemas eléctricos de Colombia y Ecuador. Este proceso se llevó a cabo luego de realizar gestiones permanentes desde SENACE y esa cartera de Estado.
Según las autoridades, esta acción mejorará la seguridad del sistema eléctrico ecuatoriano. Solo 5 de los 8 fallecidos en el accidente aéreo ocurrido en Pastaza han logrado ser localizados. Familiares aseguran que existe hermetismo sobre la identidad de los cadáveres, mientras otros piden que la búsqueda continúe. Pasado el mediodía y luego de intensas labores se logró realizar la evacuación de 5 de los 8 cuerpos de las víctimas del fatal accidente aéreo ocurrido en la provincia de Pastaza, quienes se transportaban en un helicóptero del ejército para entregar ayuda humanitaria a varias comunidades que sufrieron días atrás afectaciones productos de la creciente del río Bobonaza. La información que tenemos al momento, porque existe una junta investigativa, es que lamentablemente el helicóptero explotó y los cuerpos que se encuentran ahí están al momento en su mayoría quemados. En medio de un estricto despliegue militar y policial, los cuerpos fueron trasladados hasta la morgue del Cementerio General en Puyo. Sin embargo, el hermetismo con el que se manejó la información sobre la identidad de los mismos hacía que los familiares muestren su indignación. Que exigimos y aquí esperamos respuestas concretas a nuestras exigencias, que nos traigan a nuestros familiares. Ante la presión de quienes llegaban al exterior del cementerio, se conoció que 3 cuerpos han logrado ser plenamente identificados. 2 miembros del ejército y 1, el teniente político de la parroquia Curaray. De los otros 2 cuerpos por su estado tendrán que realizarse varios estudios para determinar sus identidades. Los guaos, como eran de allá, ya le reconocieron cuerpos de mi hermano. Pero también había 2 cuerpos, como eran pilotos militares, simplemente decían que eran 2 cuerpos, también estaba un poco quemado, pero reconocible. De ahí otros no se logra reconocer. No se logra reconocer. De las otras 3 víctimas, una funcionaria de la Secretaría de Gestión de Riesgos, un funcionario de la Prefectura y un miembro del Ejército, las autoridades aún no han logrado dar una explicación clara. Por lo pronto, han mantenido la versión de que no existen sobrevivientes, aunque solo a la parroquia Shell llegaron 5 cuerpos. La demanda de México contra Ecuador por la irrupción a la embajada mexicana en Quito el pasado 5 de abril será atendida por la Corte Internacional de Justicia este 30 de abril y 1 de mayo. Allí ambos países expondrán sus argumentos, los mismos que le permitirán a la Corte decidir si se toman medidas cautelares en contra del Ecuador. 2 días le dedicará la Corte Internacional de Justicia a México y Ecuador para escuchar sus argumentos sobre lo ocurrido ya hace más de 20 días, la irrupción de la policía ecuatoriana a la Embajada de México en Quito para detener al ex vicepresidente Jorge Glass. Estas audiencias se darán luego de que el gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador solicitara medidas cautelares en contra de Ecuador por vulnerar la inviolabilidad de las sedes diplomáticas. Por un lado, López Obrador insiste en tomar medidas inmediatas para proporcionar plena protección y seguridad de las instalaciones diplomáticas. Que no se repita en ningún país del mundo, que se garantice el derecho internacional. Tengan el compromiso de proteger la independencia y garantizar la soberanía de esos espacios. Mientras tanto, el primer mandatario Daniel Noboa ha expresado en días pasados que no se arrepiente de dar la autorización a las fuerzas del orden ecuatorianas para irrumpir en la embajada. Nosotros condenamos el hecho de que algunos gobiernos usen sus embajadas bajo la fachada de un refugio político que en realidad es impunidad. Es salvar a los criminales de sus sentencias. Y aunque son varios los países de la región que han condenado a Ecuador por lo sucedido, será el Tribunal de Naciones Unidas situado en La Haya el que escuchará el próximo 30 de abril los argumentos de México y el 1 de mayo los de Ecuador para tomar una decisión. El caso Metástasis espera nuevas revelaciones en lo que será el testimonio anticipado del hombre de confianza de Wilman Terán, Alex Palacios. Si bien Palacios solo está procesado en Metástasis, previamente testificó en el caso Independencia Judicial. Esta vez se espera que cuente detalles de las irregularidades cometidas por su ex jefe, Wilman Terán. Será el próximo 2 de mayo desde las 10:30 de la mañana y allí Alex Palacios promete contar más sobre las acciones de Wilman Terán de cuando estuvo al frente del Consejo de la Judicatura, de cuando manejó el poder sobre los jueces y cortes de justicia.
La cercanía de Alex Palacios con Wilman Terán le permitió ser testigo, por ejemplo, de cómo es que se logró dictar una medida cautelar a favor de Jorge Glass con el juez Emerson Curipayo como operador. Y eso lo contó como testigo del caso Independencia Judicial. Y allí fue explícito. Pudieron hacer la entrega de la medida cautelar a favor de Jorge Glass Espinel, que iba a ser firmada por Cristian Palacios y a la vez iba a ser tramitada por Anabel Torres para que el juez Emerson Curipayo falle a favor de Jorge Glass en esta medida cautelar. La medida cautelar fue elaborada por Wilman Terán Carrillo en su computadora y le entregó en un pendrive. Y como es de conocimiento público, ya a días siguientes de la fecha que estoy indicando, el 26 de noviembre, ya se hizo público que él era beneficiario de esta medida cautelar. Alex Palacios fue parte del estudio jurídico que patrocinó a Leandro Norero, Jorge Glass, Jacobo Bucaram y otros. Más tarde llegó a la Corte Nacional de Justicia y de la mano de Wilman Terán terminó en el Consejo de la Judicatura y enredado en la corrupción, pero con importante información que ya ha aportado sobre los vínculos de Terán, jueces corruptos y procesados o prófugos que buscaban beneficio a través de estas mafias. Palacios contó también sobre la relación entre Wilman Terán y Rafael Correa. La comunicación que se daba entre Wilman Terán con Rafael Correa, yo fui testigo presencial en la ciudad de Guayaquil, en el Hotel Holiday Inn, días antes de acabar el mes de mayo. Estaban bebiendo el señor Wilman Terán con el señor Javier Muñoz, producto incluso de la imprudencia del alcohol. Yo entré a la sala donde estaban hablando y yo escuché. Yo fui testigo presencial de ello y además de eso, para poder incluso hasta silenciarme, esa noche fue cuando decidieron nombrarme director jurídico. Como director provincial del Consejo de la Judicatura a inicios de diciembre del 2023, Alex Palacios ofrecía fortalecer la justicia y 2 semanas más tarde fue detenido como parte de la trama de la supuesta delincuencia organizada en el caso Metástasis. No se ha confirmado si será o no colaborador eficaz en el caso Metástasis, pero sí entregó su computadora con valiosa información sobre Wilman Terán y sus contactos. Fue discreto en su versión inicial, habló más como testigo del caso Independencia y ofrece más revelaciones como procesado en Metástasis. Y será esta misma semana. Continuemos con más noticias. La ex candidata a Miss Ecuador, Landy Párraga, fue asesinada con varios tiros la mañana de este domingo en la provincia de Los Ríos, en un restaurante. La modelo de 23 años no presentaba antecedentes penales, pero fue nombrada en el caso Metástasis en una conversación entre Leandro Norero y su abogado Eliber Angulo, alias Estimado. Cerca del mediodía de este domingo se escucharon múltiples disparos en una cevichería en una plaza comercial en la ciudad de Quevedo, provincia de Los Ríos, que acabaron con la vida de una persona. La víctima era Landy Párraga, de 23 años, una joven modelo que había sido virreina del Cantón Quevedo en el 2019 y había sido candidata del Miss Ecuador en 2022. La ex reina de belleza se encontraba en compañía de una persona cuando los sicarios entraron y le arrebataron la vida. Ante esta noticia, el gobernador de la provincia de Los Ríos se pronunció sobre este hecho, donde indicó que se está levantando las investigaciones de este sicariato. Estamos en el proceso investigativo con Policía Judicial, con la DINASER. Esperamos que en las próximas horas con Fiscalía también pues tengamos más detalles del tema. Están, como dije, un proceso en la línea de tiempo, en la línea investigativa, haciendo un recorrido de los videos donde hizo el recorrido de la camioneta previo al ingresar a la cuadra, como también posterior del incidente tipo sicariato en la ciudad de Quevedo. La ex reina de belleza fue nombrada en uno de los chats entre el narcotraficante Leandro Norero y su abogado Eliber Angulo, alias Estimado, donde Eliber le dijo que en las investigaciones ella apareció como dueña de una importadora y que por ahí la querían vincular al caso de Norero por lavado de activos. Este respondió que esa importadora no era de ella. A su vez, Norero repitió varias veces que el nombre de Landy Párraga no podía parecer relacionado con él, ya que el mundo se le venía encima. Minutos después de este hecho, Medicina Legal llegó al punto para hacer el levantamiento del cadáver e iniciar junto con la Policía Nacional las investigaciones respectivas. 35 paquetes tipo ladrillo que contenían cocaína fueron decomisados en Machala.
Los mismos fueron encontrados dentro de un contenedor con producto de exportación que tenía como destino Georgia. Así lo anunció la Policía Nacional, que afirma que dichos paquetes estaban dentro de paneles de refrigeración, pero fueron hallados de manera oportuna y se impidió que los mismos sean traficados a mercados internacionales. Un cruce de balas entre la Policía Nacional y presuntos delincuentes se registró la tarde de este sábado en el norte de Quito. Según informó la policía del distrito Calderón, esta persecución y posterior enfrentamiento dejó un servidor policial herido y ocurrió luego de un operativo antidelincuencial realizado en la zona, en el que se identificó a sujetos encapuchados en un auto sin placas. 2 de los antisociales fueron detenidos. En uso legítimo de la fuerza, hacen uso de sus armas de fuego para repeler la agresión que se estaba cometiendo en contra de los servidores policiales. En el patrullero policial en el que se movilizaban los servidores policiales presenta impactos de bala. Al momento se encuentran 2 sospechosos, el uno fue el momento en que estaba dando la fuga y fue aprehendido. Al momento el otro individuos trasladado con heridas de arma al Hospital Docente de Calderón, donde es atendido médicamente. El concurso para renovar de forma parcial a los vocales del Consejo Nacional Electoral nuevamente está en peligro. Un informe del Consejo de Participación Ciudadana recomienda cesar en funciones a todos los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección. El documento ahora deberá ampliarse. Yo no sé, pero usted es la que salió en fotos con la Liga Azul y el señor expresidente Si no son amigos, bueno, son sus compañeros de campaña. Por favor. Si no, Nuevamente acusaciones y gritos entre los consejeros de la mayoría y minoría fueron la tónica durante la sesión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Los ánimos se calentaron momentáneamente tras analizar el informe de asesoría jurídica que recomienda cesar en funciones a todos los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección, encargada de llevar adelante la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral. Un nuevo traspié para este concurso que lleva más de 2 años de retraso. ¿Acaso estamos pretendiendo alargar los concursos? La consejera Yadira Saltos criticó que la elaboración del informe no haya sido solicitada por el Pleno del Consejo, sino únicamente por la vicepresidenta Michelle Calvache, quien contestó que lo hizo tras interponer una garantía jurisdiccional de acceso a la información. Como resultado de dicho recurso, se sancionó al presidente de la comisión, Pedro Roberto Brunis. En esta sentencia no se sanciona a ningún miembro de la Comisión Ciudadana de Selección. Espero que este informe no sea una estrategia más para retardar o entorpecer el proceso. Y lo que se está proponiendo en ese informe jurídico, literalmente, es que se vuelva a sancionar, no 2 veces por la misma causa. A pesar de que el informe recomendaba la destitución, se moduló y únicamente se aprobó devolverlo a asesoría jurídica para una ampliación. Es que se quieren bajar la comisión, está clarísimo el asunto. Que se amplíe o no el informe jurídico, no le quita ni le pone nada al asunto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer caso omiso, entonces, de que se introdujeron documentos fuera de tiempo, en donde subieron arbitrariamente puntos. Este nuevo capítulo dentro del concurso se da un mes después de que la Procuraduría emitió su aval para que el proceso de designación continúe aún en medio de procesos electorales y mientras está a la espera de un nuevo pronunciamiento relacionado con la posibilidad de unificar este concurso con el que se debe dar en noviembre para la renovación total de los consejeros nacionales electorales. A una semana del proceso de consulta popular y referéndum, el CNE finalizó ya el escrutinio de actas de este proceso. No obstante, el organismo electoral deberá reinstalar la Audiencia Nacional Pública para oficializar todos los datos. Organizaciones sindicales preparan una movilización para el próximo 1 de mayo por el Día del Trabajador. La marcha recorrerá varias calles del centro de la capital y para seguridad de los asistentes, la Policía Nacional prepara un amplio operativo.
que esta movilización tendrá un tinte especial. Así afirman las centrales sindicales, quienes el próximo 1 de mayo marcharán en la capital por el Día del Trabajador. Destacan fundamentalmente que festejarán el triunfo del no en las preguntas alusivas al trabajo por horas y el arbitraje internacional en la consulta popular del pasado domingo 21 de abril. Vamos a movernos de las urnas a las calles. Este 1 de mayo es un día de movilización, de lucha social que exige que pare la precarización laboral. Queremos hacer un llamado, una convocatoria a todos los trabajadores, mujeres, campesinos, maestros, a la juventud del país, precisamente al 1 de mayo unitario. El Parlamento Laboral Ecuatoriano es otro de los gremios que participará en esta marcha. Su presidente, Fernando Ibarra, dice que además de festejar por las preguntas de la consulta popular, rechazarán el incremento del IVA. Eso además de temas laborales, la crisis energética, el desempleo y la inseguridad que enfrenta el país. Podemos capturar al Colón Pico, pero la violencia sigue creciendo. En el caso del empleo es lo mismo, porque ellos hablan de 70.000 nuevas plazas de trabajo jóvenes, pero el INE y el IES dicen lo contrario. Los sindicalistas y otras organizaciones se concentrarán en la Caja del Seguro Social, ubicada en Avenida 10 de Agosto y Bogotá, en el centro norte de Quito, desde las 8:30 de la mañana. Posterior harán el tradicional recorrido por las calles del centro histórico hasta llegar a la Plaza de Santo Domingo. La Policía Nacional desplegará un operativo con más de 600 uniformados para seguridad de los asistentes. Que están distribuidos en lugares estratégicos para evitar que existan problemas en el trayecto y sobre todo que evitar desmanes de parte de las personas que van a marchar este día. Desde la Agencia Metropolitana de Tránsito aún no se ha estructurado un plan operativo para esta marcha, por lo que se espera sea anunciado en los próximos días.